Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro primer video del podcast de Google, del curso de Googleología clases 5 al 11 y de ahí biografías googológicas. El día de hoy comenzaremos con la clase número 5 de Googleología, en la cual hablaremos de la primera parte de las clases de historia de la Googleología. En este caso, Arquímedes y la Edad Antigua, o Arquímedes y la Antigüedad. Y para esto, vamos a comenzar con algo muy importante, que la Googleología, su historia comienza mucho antes de que existiera el término, ya que recordemos que por décadas del 20 fue que un niño de 9 años nombró el nombre Google, creó el nombre Google para 10 elevado a 100. Él era sobrino de un matemático. Y como dato curioso, Google nace de este nombre, de Google, porque supuestamente en Google podrías encontrar un Google de resultados. Y ya en el 28 Ackermann definió su famosa función y las hiperoperaciones, y todo el auge de la googología comenzó más o menos en el 30. O la definición de números grandes, más bien. Como dato curioso, Wilhelm Ackermann era discípulo de David Hilbert, alumno de David Hilbert. Y desde tiempos antiguos, algunas mentes inquietas, algunas mentes interesadas en el conocimiento se preguntaron: ¿qué tan grande puede ser un número? ¿Cómo lo podemos escribir o nombrar a aquel número que es inconmensurable? Y aunque ellos no hablaban de googología, sus obras ya reflejaban su esencia: crear, razonar y nombrar números más allá de lo imaginable. Y como pionero tenemos a Arquímedes y el contador de arena. Todos ya lo deben más o menos conocer, Arquímedes de Siracusa, que vivió del 287 al 212 a.C. y que escribió la obra El contador de arena, un tratado sorprendente cuyo objetivo era calcular cuántos granos de arena cabrían en el universo conocido. Y para hacerlo, Arquímedes ideó un sistema jerárquico que ampliaba drásticamente la notación griega, que apenas llegaba hasta la miriada, que es 10.000. Mediante potencias sucesivas de la miriada, construyó números colosales de orden de 10 a 80 millones. Casi decir millones de veces más grande que un Google, absolutamente impensables para la época. Y justamente lo esencial aquí no era contar la arena de verdad, sino mostrar que con los símbolos adecuados podemos nombrar y manipular lo inconcebible. Esto anticipa uno de los principios centrales de la googología: el poder creador del lenguaje y la notación. Y otras culturas y sus grandes números, como números como 10 a la 53 o el billón y números así, sí existieron. Pero claro, Arquímedes es el caso más famoso por su obra El contador de arena. Y otras civilizaciones también desarrollaron algunas intuiciones proto-googológicas. Así le hemos decidido denominarlo, al menos yo mismo, para este curso, porque es precedente a lo que es la googología. Para empezar, en la India antigua, textos como el Lalita Vistara dictaban nombres para potencia de 10 hasta 10 a la 53 o incluso más, ligadas a ideas cosmológicas y religiosas. Y aquí les quisiera dar también, como estamos en una clase de historia de la googología, un poco de historia de cada cultura de la cual iremos hablando. Al final hablamos de los griegos y los romanos, porque son los más importantes en esto al tener a Arquímedes, los griegos en este caso. De la India, ¿qué podemos decir de la India? Que en su antigüedad se hallaban en el valle de los ríos Indo y Ganges, al norte del subcontinente indio. Y dentro de su población habían agricultores y comerciantes, principalmente en la ruta de las especias. ¿Y qué legado cultural, se preguntarán, nos dejó la cultura india? Y no estamos hablando de Lalita Vistara o cosas así para la googología, sino en sí a la humanidad como especie. Para empezar, dejaron un libro sagrado, el Vedas, y tuvieron diversas religiones: hinduista, brahmánica, budista, jaimista, entre muchas otras más. Y además de que esto sí es importante, y lo mencioné en la clase de teoría de la numeración, que ellos mismos fueron los que supuestamente crearon el cero y los llamados números arábigos. Pues los árabes fueron sus difusores, pero realmente fue la cultura india la que los creó, ya que recordemos que la India y Arabia Saudita tenían
mucha comunicación entre ambos lugares, es decir, se cruzaban constantemente. Y aparte de que había una paz tranquila en aquel lugar, no habían tantas guerras. Y también tenemos algo importante dentro de lo que hayan creado el cero, ya que recordemos, los mayas también pudieron haber creado el cero, o fue una invención al mismo tiempo, porque recordemos que con los mayas fue una evolución. Los mayas tenían un sistema no posicional y pasaron a uno, podríamos llamarlo 50-50 posicional, donde también incluyeron al símbolo del cero como una concha. Mientras que con la cultura hindú era mucho más diferente, porque en realidad ellos tenían un concepto que le llamaban el nirvana, y al nirvana lo transformaron en la ausencia de nada, que era el cero. Y ya de allí podemos sacar las etapas históricas de la India. Primero está el periodo de la civilización del Indo, donde los pobladores drávidas desarrollaron el urbanismo. Entre estos destacaba Mohenjo-Daro, y fueron invadidos por los arios, que tenían tecnología del hierro, o sea que tenían el uso del hierro más amplio que en la India. Y luego tenemos el periodo védico, donde hubo dominio ario en el norte de la India, y establecieron el politeísmo hinduista, donde tenemos a Indra, Shiva, Vishnu y Brahma. Y el libro sagrado, como sabemos, fue el Vedas. O bueno, el libro sagrado fue Vedas más bien. Y ya de allí tenemos el periodo brahmánico, que se consolida el poder de los sacerdotes del dios Brahma y el sistema de castas mediante el Dharmasastra o código del Manu. Y por último tuvimos el periodo Magadha y la expansión imperial, donde tuvimos a Chandragupta, quien formó la dinastía Maurya, a Bindusara, que expandió el imperio hacia el sur, y a Ashoka, que llevó a su máxima expansión a la India. Y los Maurya someten gran parte de la península india durante el periodo de Ashoka. Y convirtieron al budismo en la religión oficial de la India. Ahora, dentro de su organización social tenían un sistema de castas. La posición social se justifica en el nivel de desarrollo espiritual, y esto estaba ligado a la parte del cuerpo del dios Brahma, Brahma, no Brahma, cuidado, del cual se procede. Primero tenemos a los brahmanes, que son los sacerdotes, los kshatriyas, nobles y guerreros, los vaisías, artesanos y comerciantes, los sudras, sirvientes y esclavos, y los dalits o parias. Estos eran los llamados impuros, producto de un cruce racial no legal en su cultura, y no pertenecían a ninguna casta, eran considerados impuros. Volviendo a la gugología, tenemos en China también obras como el Xuanjing, en la gugología, aunque en ese tiempo no se le conocía gugología, describían nombres para potencia de 10 que superaban el billón. Pero en este caso, el número que le conocen como billion en inglés, o sea, 10 a la 12. Es que a veces el sistema inglés o estadounidense es algo complicado y no saben utilizar bien las medidas como en los otros países. Pero ¿qué se le puede hacer a los sistemas de numeración así? Volviendo a a China, tenemos más de historia de China. A ver, para empezar, se ubicaban su centro era en los valles de los ríos Huanghe, amarillo, y Yangtze-Kiang, azul. Y la población era principalmente una población agricultora, y tenían un gran comercio por el sur de Asia con la ruta de la seda. Y bueno, en el legado cultural tenemos a la brújula, el papel, la pólvora, la pintura, entre muchas cosas más. Y ahora sí viene importante de su historia, las dinastías de China. La dinastía Xia, el periodo legendario, la dinastía Shang, la edad de bronce china, donde surgieron las ciudades y la escritura mediante los huesos oraculares. Y la escritura mediante los huesos oraculares. Esto quiere decir el origen de la adivinación, al menos en la antigua China. Luego tenemos la dinastía Zhou, que se desarrolló en el periodo de los reinos combatientes por de China. En esa etapa se desarrollaron las 100 escuelas filosóficas, donde destacaron el confucianismo y el taoísmo.
Luego tenemos la dinastía Qin, donde estuvo el primer unificador imperial Shi Huangdi, al someter a los diferentes reinos feudales de China, y construyó la Gran Muralla contra la invasión de los mongoles, y a su muerte se realizó en su tumba las esculturas de terracota, copias de su ejército. Estas esculturas de terracota eran copias de su ejército. Y por último tenemos a la dinastía Han, que se desarrolló en el comercio por el Asia, y justamente a través de la ruta de la seda, e impusieron el confucianismo como religión oficial del gobierno chino. Ahora, otra cosa importante es que justo con relación a los mongoles, China y Mongolia comparten un gran desierto, el cual es el desierto de Gobi. Y como dato curioso ya fuera de lo que es la googología, ya como la ciencia, el primer lugar donde se descubrió un fósil de Velociraptor fue en el desierto de Gobi. Ahora sí, volviendo a la googología, tenemos a Mesopotamia y Egipto. Aquí utilizaban multiplicaciones o sumas repetidas para expresar cantidades grandes, aunque sin un sistema tan sistemático como el de Arquímedes. Recordemos que Mesopotamia y Egipto fueron las primeras civilizaciones. Y a ver, ¿qué podemos decir de ellos? Para empezar, Mesopotamia se halló principalmente en el actual Irak, entre los ríos Éufrates y Tigris, y formaron un formidable valle, pero su fertilidad atrajo a múltiples invasiones de pueblos extranjeros. Y bueno, inicialmente era dirigido por ensis, que eran sacerdotes, como parte de los gobiernos teocráticos autónomos en el periodo sumerio, aunque se fue convirtiendo en un gobierno imperial militarista con los acadios, los babilonios, y alcanzando su apogeo con los asirios. Y tuvieron 4 o 5 periodos, dependiendo de cómo lo consideren los historiadores. Para empezar, el periodo que sí todos consideran es el sumerio, el acadio, el asirio y el de Neobabilonia, pero entre el acadio y el asirio algunos consideran al imperio babilónico, y dentro del imperio babilónico se supone que destacaba Hammurabi y su reforma jurídica, el Código Hammurabi, que era una ley que respaldaba una reforma que respaldaba la famosa ley de Talión, pero que agregaba una defensa jurídica de la propiedad privada y el poder del Estado. Y justamente, a ver, los sumerios tuvieron grandes descubrimientos en astronomía, matemáticas y muchas otras cosas más. Aparte de que ellos fueron los primeros en desarrollar la escritura cuneiforme y eran ciudades-estado independientes políticamente. Mientras que en el imperio acadio, que algunos consideran que el babilónico entra dentro del acadio, se tuvo la primera unificación sumeria bajo el mando de Sargón I. Y justamente lo que algunos historiadores consideran como división del acadio y el babilónico es que hubo una supuesta parte del periodo acadio donde cayeron por una oleada de invasiones iniciada por los gutis. Y para los que no consideran al babilónico como fuera del acadio, entonces en el acadio acabaron bajo la invasión de los hititas, que fueron los primeros productores de hierro forjado. Luego tenemos al imperio asirio, donde se alcanzó la mayor expansión de Mesopotamia con Asurbanipal, que fue un monarca que mandó a implementar la famosa biblioteca de Nínive. Y por último tenemos a Neobabilonia, que tuvo su apogeo alcanzado con Nabucodonosor II y los jardines colgantes de Babilonia, y que fueron finalmente sometidos por los persas. Ahora, hablando de los persas, si se preguntan, la cultura persia se halló en Irán, en la meseta del Elam, y su población se expandió para obtener tierras fértiles escasas en su región. Y su legado cultural, para empezar, tuvieron una religión ética y dualista, ya que tenían un dios del bien, Hormuz o Ahura Mazda. Ahura Mazda era una fuerza creadora de todo lo existente, y la fuerza del mal, Ahriman. Y algunos reyes destacados que podemos hablar de la antigua Persia fue Ciro II el Grande, que inició la formación imperial logrando conquistar el cercano Oriente y Asia Menor. Tenemos a Cambises II, que sometió a Egipto, Darío I, que tuvo la máxima expansión territorial, ya que por oriente llegó hasta India y por occidente en los alrededores del Mar Negro, y organizó el imperio en satrapías, que eran 23, también conocidas como provincias administrativas, y se inició la primera guerra médica.
contra Grecia. Y Darío III fue el último rey, el cual fue derrotado por Alejandro Magno. Recordemos que eso es de la antigua Persia. ¿Y qué podemos hablar de los sumerios, acadios, babilónicos, asirios y neobabilónicos que hayan dejado dentro de la arquitectura? Pues primero, sus figurats eran templos que llevaban al sirviente de un dios hasta la cima para estar supuestamente más cerca de él. Y se considera que la Torre de Babel era un sigurat para algunos historiadores. ¿Y cómo se llamaba ese sigurat? Tienen muchos. No creo que le hayan llamado los sumerios, porque claro, era del primer periodo, Torre de Babel. Eso es, aunque claro que está en la Biblia. Pero muchos historiadores consideran que la Torre de Babel se le debería de nombrar Etemenenki. Así le nombraron supuestamente los antiguos sumerios. Luego tenemos los templos de Khor-Shabbat, donde destaca la escultura de los toros alados y los genios alados. Los toros alados son dos que se ponen en los templos para buenas energías. Al menos lo hacían en los mesopotámicos. Y por último tenemos a los jardines colgantes de Babilonia. Un dato importante, utilizaron principalmente ladrillo para sus construcciones. Algo interesante de los babilonios, de los acadios, los asirios, los neobabilónicos y los suméricos, era que adoraban a seres que los llamaban Anunnakis, si no me equivoco, era esta cultura. Y algunos consideran que los Anunnakis son prueba de la existencia extraterrestre, porque claro, todo lo antiguo que parecen los dioses se le considera como un extraterrestre ahora para cualquier teoría conspiracionista. Y en la literatura, claro, tenemos el Gilgamesh como libro sagrado, pero también el Enuma Elish, donde se introduce a Marduk como un dios principal de la mitología babilonia o de la religión babilonia. Y de los egipcios, ¿qué podemos decir? Bueno, que se encontraban en el noreste de África y estaban en el valle del río Nilo. Y como dijo Heródoto, Egipto es el Don del Nilo. Y principalmente fueron gobernados, o al menos inicialmente, por monarcas, jefes de reinos locales en el periodo predinástico, y luego conformaron imperios unificados bajo el mando del faraón. Aquí tuvieron 5 periodos. El primer periodo, el predinástico, que fue conformado por nomos o reinos locales independientes, y desarrollaron la escritura jeroglífica y el primer calendario solar. Luego tenemos el periodo arcaico, o tinita, y se le llama tinita porque tuvieron de capital Tinis. Y su primera unificación fue durante este periodo, y el líder fue Menes. Luego tenemos, aunque otros consideran que la primera unificación fue en el final del predinástico con Sargón I. Y luego tenemos el Imperio Antiguo, o Menfita, donde se produjo la construcción de grandes pirámides, la Saqqara y las clásicas de Giza, Keops, Kefren y Miserinos, con mano de obra tributaria, y finalizó por rebelión de monarcas contra el reino centralizado o faraónico. El cuarto periodo es el Imperio Medio o Tebano, y Mentuhotep II logró la reunificación egipcia. Se estableció el culto oficial heliocrático a Amon-Ra, y además fue culminado por la invasión de los Ixos, que eran portadores del hierro. Y por último tenemos el Imperio Nuevo o Neotebano, y en este Amosis derrotó y expulsa a los Ixos, y tuvimos el mayor apogeo territorial con Tutmosis III y cultural con Ramsés III, y egipcios, claro, este apogeo territorial y cultural, y además de la reforma monoteísta inconclusa de Amenofis IV o de el faraón, o también conocido como el faraón Akenatón, rechazada por el poderoso clero del dios Amon-Ra, y en este último periodo fueron sometidos por los persas, que ya sabemos que en este caso los persas estaban al mando, como ya les mencioné, de Cambises II. Y en la arquitectura destacan construcciones funerarias como las mastabas, las primeras tumbas faraónicas, las pirámides escalonadas como las de Saqqara y las clásicas como las de Giza, e hipogeos que eran subterráneas como la tumba de Tutankamón, además de los templos de Karnak, Luxor y Abu Simbel. Justamente también tenemos alguna que otra cosa importante, como el Valle de los Faraones, que justamente era un conjunto de tumbas funerarias donde se encontró al faraón Tutankamón.
y esto fue bajo una expedición al mando del historiador y arqueólogo Howard Carter. Y una leyenda sobre esto es que contaba era que Howard Carter encontró un anillo que se lo llevó, que estaba en la tumba, y los demás de su tripulación murieron por causas extrañas, todos menos él, porque supuestamente portaba el anillo. Es una antigua cultura, es una antigua leyenda de la maldición de la tumba de Tutankamón. Y por último, en la literatura tenemos el libro de los muertos. Y aquí les puedo relatar un poco de lo que era el juicio de Osiris. A ver, para empezar, el difunto era llevado por la diosa Occidente a la entrada a las puertas del inframundo. Y allí lo esperaba la balanza para el juicio final, donde estaban Tot y Anubis. Y el difunto empieza a recitar la confesión de sus pecados, basado en el capítulo 125 del libro 9 del libro de los muertos. Y el que escribe el veredicto es Tot, el cual se lo envía a Horus, que se lo envía a Anubis, y justamente está con su esposa Isis, y ambos leen el veredicto, y si el alma es injusta, ya que en la balanza lo pesan con el alma de la de Mat, o de la pluma de Mat, depende de la historia o de la leyenda, y si es más pesado que la pluma de Mat, significa que el alma es corrompida o es injusta. Por lo tanto, es enviada con la diosa cabeza de cocodrilo, Amit, la cual se termina comiendo el corazón del difunto, y el difunto es olvidado por siempre. Y así, si es que es justo el alma, es recordado por toda la eternidad, por su familia. Y en todos estos casos vemos, volviendo a la bugología, el mismo impulso. Perdonen por el cambio tan rápido, pero ahora sí tenemos que volver a la bugología. Y es que vemos el mismo impulso, dar forma lingüística y simbólica a números más allá de la utilidad práctica. Y algunos rasgos protobugológicos que se ven aquí son los siguientes, que aunque no existía bugología como disciplina, estas obras comparten ideas que hoy son centrales, que son la nomenclatura como herramienta creativa, la jerarquización, construir niveles crecientes de magnitud, y la distinción entre lo que podemos imaginar y lo que podemos definir de forma lógica y simbólica. Y antes de darles la conclusión final de nuestro podcast, de nuestra primera clase del podcast, les dije que les relataría algo sobre la cultura griega. Bueno, ya les mencioné que vivieron en los... Ahora sí, les mencioné que vivieron en los alrededores del mar Egeo, en la península de los Balcanes, en las islas del mar Egeo, en Grecia insular, y Asia Menor, en costas de Turquía y el mar Negro. Como dato curioso, si les sorprende Turquía, pues sí, Turquía también era cierta parte en las costas de Turquía era parte de Grecia. Y un ejemplo claro de ello, por ejemplo, era el escritor Homero, si es que existió, porque algunos dudan de su existencia actualmente, que según Heródoto vivió 400 años antes que él, y su padre fue el rey Meón y la ninfa Creteis, y que justamente él se llamaba Melesígenes, que significa nacido en las aguas del río Meles, y supuestamente vivió en Turquía, en las ciudades asiáticas de Esmirna o Quíos, actual Turquía, y que justamente en eso tenemos una razón, porque se dice que fue por su dialecto jónico, y porque en la Ilíada se refirió a la Lócrida de una forma que solamente podría haberla mencionado si es que él se hallaba allí. Y específicamente fue por lo siguiente, porque se refirió en la Ilíada a la Lócrida diciendo que está al otro lado de la isla Eubea, o sea, en la costa occidental de aquella, lo que no podría afirmar si hablase de Grecia. Y esto lo mencionó en el canto número 2, en el catálogo de las naves. Y luego tenemos el gobierno griego. Bueno, el principal sistema de gobierno desarrollado fue la democracia en Atenas, donde todos los varones libres atenienses eran considerados ciudadanos. Y tuvimos diversas fases históricas: el periodo cretense, la isla de Creta, el periodo micénico, periodo oscuro, periodo arcaico, el periodo clásico. Dentro del periodo clásico tuvimos las guerras médicas, el siglo de Pericles, y mucho más. Tenemos la guerra de Peloponeso, la hegemonía macedónica, y justamente
Posteriormente, Alejandro Magno derrotó al imperio persa durante la época griega, pero su muerte generó la fragmentación de su imperio. Su legado fue la difusión de la cultura griega al oriente y la mezcla cultural con aquellos pueblos, de lo cual surgió el helenismo. Y se preguntarán, ¿por los griegos se denominaban a sí mismos griegos? Pues la verdad es que no. Los griegos se llamaban a sí mismos helenos. ¿Y esto qué quiere decir? Se denominaban helenos porque se denominaban a sí mismos hijos de Helen. ¿Y por qué? Porque, a ver, habían en la mitología o literatura griega, ya conocemos a los dioses, a los titanes, según la gigantomaquia y titanomaquia, pueden buscarlo en Google. Y había uno en especial, Prometeo. Y cuando Zeus les dio regalos a los dioses, Prometeo robó el fuego y se lo entregó a los hombres, a Epimeteo, el hombre, y justamente Zeus como castigo, sí, los griegos lo consideraban un castigo, Zeus como castigo creó a la mujer, a Pandora, y luego le entregó a un hermano de Prometeo, según algunas leyendas, para que le entregue a Pandora y le diga que nunca lo abra. Pero Pandora, como castigo de Zeus, abrió la caja y así la leyenda de Pandora nació todos los males. Y así comenzaron las eras de los griegos que se mencionan justamente en la metamorfosis de Ovidio. Y en eso, Epimeteo y Pandora tuvieron una hija, mientras que Prometeo tuvo un hijo, Deucalión, y Epimeteo y Pandora tuvieron a Pirra. Y Deucalión y Pirra fueron los únicos sobrevivientes del diluvio universal que mandó Zeus. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues resulta que ellos sobrevivieron por la altura en la que vivían y luego les dijeron que tenían que lanzar las piedras al suelo y así fueron apreciando las personas que se fueron, los hombres atrás de Deucalión y las mujeres atrás de Pirra, pero no les dijeron simplemente lanza las piedras, lo que hicieron realmente fue que le lanzaran, le dijeron usa los huesos de tu madre, y para ellos su madre era Gea, la tierra, o su verdadera madre, y los huesos de la tierra serían las piedras en sí. ¿Y qué más podemos mencionar de los griegos? Claro, tenemos su arquitectura, donde tenemos el Partenón, que fue su mayor construcción, que fue reconstruida en tiempos de Pericles, durante el siglo de Pericles, y fue ubicada en la Acrópolis ateniense, al igual que los templos de Zeus olímpico, de Atenea Nike y de Erectión, por las columnas con forma femenina, cariátides, entre otros. Y por último, en la literatura destacan en la tragedia, con Esquilo, que escribió Prometeo encadenado, Sófocles, que escribió Edipo Rey, y como medio de difusión en el teatro. Pero también, muy importante, lo que más destacan es en los textos épicos, así como son la Ilíada, tienes la Odisea, entre muchos otros más. Y eso eran lo que más destacaban los griegos. Y eso sería todo lo que es lo de historia. Espero que les haya interesado un poco el tema de haberles contado algo de historia más allá de simplemente matemáticas para esta clase. Así que, como conclusión, la urología moderna surgirá siglos después con nombres humorísticos, cómicos y connotaciones extremas, pero su espíritu, usar la mente, el lenguaje y el símbolo para ir más allá de cualquier límite práctico, ya estaba vivo en Arquímedes y otros sabios de la antigüedad. Ahora sí, muchas gracias por escuchar esta quinta clase de urología y por escuchar Bastidas Maths. Nos vemos en la próxima clase.